El romancero es el texto que recopila el conjunto de romances. Sí. Los romances constituyen el auténtico folclore español de autor anónimo de los poetas populares de los siglos XIV, XV y XVI. España es el país del romancero y sus autores son desconocidos y a la vez traducen el alma popular. Después, definición de romance. Romance es la tirada, entre paréntesis, serie indefinida, de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Sí. El vocablo viene de Roma y designa en primera instancia a cada uno de los dialectos nacidos con el tronco común latino. El romance, en segunda instancia, pasa a designar esas lenguas. El román, entre comillas, es la lengua que habla la colectividad. ¿Puedes repetir después de segunda instancia? El romance en segunda instancia pasa a designar estas lenguas. Punto y seguido. El román, entre comillas, es la lengua que habla la colectividad el pueblo, distinguiéndose del latín que lo hablaban los cultos. Originalmente, los versos del romance eran de 16 sílabas.
pero al pasar al papel, como era angosto, se dividió en 8 sílabas. Esta disposición se debe a que los primeros editores quienes al utilizar pliegues de papel demasiado angosto prefirieron agrupar en columnas verticales los hemistiquios, es decir, las mitades, de los primitivos versos extensos. Es decir, del original de 16 sílabas, ¿tá? 16 sílabas, que ustedes saben que el hemistiquio es la mitad, esto es el verso, ¿no? Ellos separaron 8 sílabas y 8 sílabas, entonces como la rima estaba acá, en vez de quedar rimando todas, al dividir quedan rimando solo las pares, porque queda 8, 8, ¿tá? Entonces si había una rima acá y una rima acá, ahora son, como les dije, rima asonante los versos pares. ¿Por qué? Porque en realidad la rima estaba acá. ¿Queda? ¿Tá? Rima asonante los versos pares. Y creo que ya habíamos dado rima acá, ¿no? Sí. Tá. Puedo llegar a preguntar algo de esto y repiten, ¿no? La rima es la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada. Manicera llegó, ¿no? Sí, pero me perdí. Está. No puedo llegar. Está. No, para sacarte la falta. La coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada. En este caso es rima asonante, es decir, riman solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. Luego tenemos tipos de romance. Hay varios criterios de clasificación de los romances. El primer criterio es clasificación temporal. Son de origen, número 1, romances viejos. Dos puntos. Son de origen anónimo desde el siglo XIV en adelante. Número 2. Romances nuevos o artísticos. Romances nuevos o artísticos.
son los creados por los poetas identificados y a partir de los últimos decenios del siglo XVI. A partir de los últimos decenios del siglo XVI. Bien. También tenemos la clasificación según el creador. Tenemos los juglarescos, que repiten los juglares de un creador. De otro creador. Recuerdas que los juglares repetían pero no creaban, ¿tá? Y el otro tipo son de los trovadores, cuando son creados por poetas en las cortes. Después tenemos la clasificación según la naturaleza de los romances. Según la naturaleza de los romances. Tenemos, número 1, heroico-caballerescos. Tienen en general un tema español. Punto y seguido. Si se vuelve a la explicación sobre la vinculación del romancero con el cantar de gesta, se encontrará allí la referencia a los héroes tradicionales de la Edad Media peninsular. ¿A los héroes? De la Edad Media peninsular. Punto y seguido. Son todos los que pertenecen a una vieja epopeya derivados de cantares de gesta y sus refundiciones.
Asimismo, también hay romances heroicos inspirados en las gestas de Carlomagno y los héroes de la tabla redonda o ciclo bretón. Un ejemplo, los romances de la toma de Zamora. ¿Puedes repetirlo? Sí, un ejemplo, los romances de la toma de Zamora. ¿Cómo se está basando en usted? Sí. Número 2. Los romances noticieros o históricos contemporáneos. Noticieros o histórico contemporáneos. Son los que nacen con la finalidad de dar noticia o recordar un hecho histórico. Punto y seguido. Los hechos históricos contemporáneos son difundidos en este tipo de composición. Los romances fronterizos alusivos a la lucha contra los moros, sí, alusivos a la lucha contra los moros, pertenecen a este grupo. Son, naturalmente, creación de poetas españoles pero siempre muy influidos por la tradición y el gusto de los moros, por la tradición y el gusto de los moros.
Ejemplos son Abenamar y el rey Don Juan. Tres, romances novelescos. Son narrativos y campea en ellos una triunfal imaginación. Son aquellos que tienen un carácter narrativo o dialogado que novelizan un episodio. Desarrolla un tema imaginativo de modo completo y pormenorizado. Un ejemplo es... ¿Puedo repetir lo último? Sí. ¿Hasta dónde te quedaste? Desarrollan un tema imaginativo de modo completo y pormenorizado. ¿Estás ahí? Sí. Ejemplo, el infante Arnaldo. Arnaldos. 4, romances líricos. Predomina en ellos la sensibilidad, la emoción personal del poeta. Pueden nacer como tales, pero en general llegan a serlo por fragmentación, es decir, división, ¿no?, de uno novelesco. ¿Pueden serlo? Por fragmentación de uno novelesco. Dice Albistur, esto es entre comillas, la sensibilidad personal del poeta, es allí todo, aunque no siempre es sencillo distinguir al romance lírico del novelesco.
ejemplo, El prisionero. El prisionero. Que reduce la línea narrativa a la exposición de un único acontecimiento. 2 puntos. El prisionero que reduce la línea narrativa. A la exposición de un único acontecimiento. 2 puntos. La muerte de la avecilla, coma, lazo restante. ¿Dónde? La muerte de la avecilla, diminutivo de ave. Lazo restante entre el protagonista y el mundo de los seres libres. Después también tenemos, eso era en cuanto a la clasificación, ¿no es cierto? Diferentes clasificaciones. También tenemos los orígenes de los romances, ¿no? Los orígenes de los romances. Bien, según la introducción a este libro, que les aconsejo que es excelente, sobre todo la parte de la introducción, porque es de Ramón Menéndez Pidal, un gran crítico en este sentido. Ramón Menéndez Pidal, este es de la colección Espasacal. Y que también tiene notas, etcétera, que siempre son buenas para dar. Bien, les hago una síntesis, porque van a ver que son más extensos, pero para que les tengan al menos una síntesis de lo que este autor trabaja. Entonces, en cuanto a los orígenes de los romances, hay varias teorías, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir poniendo, ¿no? Orígenes heroicos primitivos del romancero. Los romances más viejos que conocemos datan, por lo común, del siglo XV y algunos remonta al siglo XIV.
las mismas fechas alcanzan las baladas inglesas o las canciones narrativas francesas. Parecen todas de la misma época. Parecen todas de la misma época. Sin embargo, si a primera vista esto nos inclinaría a pensar que no existe diferencia notable en cuanto a los orígenes, hallamos enseguida una muy importante al descubrir en el romancero un entronque con la poesía heroica. Varios pueblos europeos tuvieron una vieja poesía heroica que cantaba hazañas históricas o legendarias para informar de ellos al pueblo. Pero en el carácter de esta vieja poesía, y en sus relaciones con la canción épico-lírica, hallamos grandes diversidades. La antigua epopeya española se distingue de las otras por tener un campo de inspiración más moderno que todas. La épica germánica relata asuntos de la edad de las invasiones mientras que la francesa deja de inspirarse en la historia con la época carolingia. ¿La época perfecta?
la época carolingia, es decir, de Carlomagno, hacia el siglo IX. En cambio, los temas conservados en la épica española van desde el siglo VIII con el rey Rodrigo hasta el 9 con el Cid y aún hasta el siglo XII con Alfonso VII y el rey Luis de Francia. ¿Y el rey? El rey Luis de Francia. Esto quiere decir que se manifiesta más tenaz más tradicionalista en mantener en actualidad el viejo género literario. Bien. Y acá se pueden dividir en ciclos, ¿no es cierto? Están el ciclo de la destrucción de España, el ciclo de Bernardo el Caprio, de Bernardo el Caprio, del Caprio, el ciclo de los infantes de Lara, y el ciclo del Cid. Y también hay un ciclo de romances fronterizos. Bien. La mayor parte de las veces el fragmento épico, la mayor parte de las veces, el fragmento épico no queda así intacto. Al ser sacado de su lugar, tiende a olvidar los antecedentes y consiguientes que tenían la acción total del poema. Que tenían la acción total del poema.
Y acá nos da, Menéndez Pidal nos da un ejemplo, dice la gesta, esto no lo anoten porque más allá es por el relato en sí, ¿no? La gesta de Sancho el Fuerte, que bajo un pensamiento poético genial, refería las guerras de Sancho con sus hermanos. Tenía un episodio donde el rey, presentándose ante Zamora para sitiar a su hermano Urraca, designa al Cid a fin que intime a la infanta la rendición de la ciudad. El campeador objeta que él se crió desde niño con la infanta y no es más indicado para llevar tan ingrato mensaje. Sin embargo, tiene que obedecer y acompañado de 15 caballeros se acerca a los muros. Ruega a los guardas de las torres que no le disparen sus saetas y es conducido ante la infanta. Esta, al oír al Cid, le recuerda también la crianza a ambos juntos. Allí en Zamora y prorrumpen amenazadoras quejas contra el rey hermano. El mensajero, al volver con tan mala respuesta, cae en el enojo del rey. Esta gran masa narrativa, al desgajarse el conjunto de la gesta, toma sustantividad y vida aparte. Los dos amigos de la niñez, el Cid y la infanta sitiada, quedaron solos ante la imaginación sin el rey Sancho, sin los séquitos de caballeros, sin los saeteros de las torres. Toda la atención se concentra en la intimidad sentimental de los dos personajes. Hasta la saeta de los guardas se convierte en una alegoría de amor de la infanta. Y así nace el romance que comienza Afuera Don Rodrigo, donde las largas escenas narrativas del cantar se desvanecieron, dejando al decir de Menéndez Pidal solo de sí un delicioso perfume lírico. Entonces ahí vamos a tener algo muy importante de lo que son los romances, es que en general tienen un comienzo trunco, ¿no? Y un final abrupto, que quiere decir que justamente es como si le faltara una parte, ¿no? Porque justamente al provenir, por ejemplo, en este caso, en el caso del ejemplo, de otra parte, entonces no está el principio y el final, porque justamente remiten a un pasaje. ¿Ah? No es inicio abrupto, es final abrupto, ¿no? Comienzo trunco y final abrupto, sí. ¿Ah? Muy bien, bueno. A menudo se repite la génesis de este romance. Se parte de una escena desgajada que contiene amplios pormenores narrativos, pero estos, como pierden su interés al perder la conexión con el conjunto épico, tienden a desaparecer o transformarse. Entonces la escena aislada se organiza para buscar en sí misma la totalidad de su ser. ¿Tá? Es decir, la poesía cambia de naturaleza y en vez del estilo épico donde predominan las imágenes objetivas y la narración, ahora toma el estilo épico lírico que dibuja escenas fugaces, rasgos de efectiva emoción. Ahora el estilo dramático lírico donde predominan los elementos dialogados. En ambos casos el relato desaparece en gran parte o por completo para dar lugar a la intuición rápida y viva de una situación dramática. ¿Está? Muy bien. Bien. Después otros orígenes son los orígenes heroicos más tardíos. Y entonces lo que dice Menéndez Pidal es que el romancero no solo es épico heroico en lo que deriva de las primitivas gestas, no es solo épico heroico en lo que deriva de las primitivas gestas,
él por sí solo cantó asuntos nacionales después que la epopeya había cesado de hallar inspiración en la vida actual. Dos puntos. Lo mismo que la epopeya extensa antigua, trató de informar al pueblo de los sucesos que ocurrían y preocupaban a la nación. Bien, pone el ejemplo, por ejemplo, de don Pedro el Cruel, ¿tá? En fin. Luego tenemos los orígenes heroicos y el verso de romance. Bueno, acá habla un poquito de lo que yo ya les dije, que es el origen de este verso, que fue de 16 sílabas primero y después se dividió en dos, ¿sí? Y lo que nos dice es que el romancero, al usar la versificación épica, revela una vez más las condiciones especiales de sus orígenes más ilustres. Revela una vez más. Las condiciones especiales de sus orígenes más ilustres que los de la canción épico-lírica de los otros pueblos. Luego tenemos orígenes comunes con la canción épico-lírica del occidente europeo. Orígenes comunes con la canción épico-lírica del occidente de Europa. En el mismo siglo XV, en que se desenvolvían en España los romances de asunto heroico, florecía en Europa
y en España también, una canción épico-lírica de asunto novelesco, no histórico. Esta canción usaba preferentemente el dístico, es decir, estrofas de 2 versos, y otras estrofas propias de las canciones líricas. Un ejemplo es la canción de Moriana. Bien. Luego tenemos el último, son los orígenes literarios diversos. Dice, los romances de Tristán, de Lanzarote, de Dido y Eneas, etcétera, reflejan la novelística literaria de la Edad Media y del Renacimiento. Y tienen sus análogos en otros países. Se descubre en el romancero la adopción de algunos temas literarios, ¿sí? La adopción de algunos temas literarios que pertenecen en propiedad a la poesía lírica. Por ejemplo, la serranilla, entre comillas, era en España un tema lírico medieval. El encuentro ya del caballero, ya del letrado o clérigo, ya del letrado, ya del caballero, del letrado o clérigo, con la serrana, pastora o vaquera. Se desarrollaba líricamente, es decir,
en una versificación dividida en estrofas. Las serranillas conocidas son estróficas y con estribillo. Estróficas y con estribillo. Pero el romancero se apropió de este tema dándole la versificación monorrima del romance más propia del estilo épico-dramático. Y luego tenemos algunas características que podríamos ahí poner en número 5, era, ¿no? Algunas características de los romances. ¿Tá? Una es el fragmentarismo. El estilo de los romances nos da otra nota muy apreciable de caracterización hispánica. En medio de la relativa uniformidad del estilo en la canción narrativa de todos los países, los romances se distinguen por una extrema sencillez de recursos que se manifiesta ora en la abstención abstención y eliminación de elementos maravillosos o extraordinarios ora en la parquedad ornamental, en la adjetivación reprimida, ora en la versificación asonantada monorrima. ¿Desde dónde? Adjetivación reprimida. Sí, ora en la versificación asonantada monorrima. La versificación Asonantada monorrima
punto y coma, es la misma austeridad realista. Austeridad. Austeridad, ¿sabes lo que es austero? Parco, de pocos elementos. En la misma austeridad. Realista, coma, la misma simplicidad de forma que caracteriza la literatura española, más representativa desde el primer monumento literario. Con esa sencillez de recursos, los romances alcanzan gran viveza intuitiva de la escena. Gran viveza intuitiva de la escena. Emoción llana y fuerte. Elevación moral y aire de gran nobleza. El singular recurso que destaca Ramón Menéndez Pidal es saber callar a tiempo. El fragmentarismo del romancero es, pues, un procedimiento estético. Bueno, y después de ejemplos de poemas de romances que están truncados, y eso hace la gran belleza estética, ¿está? Bien. Vamos entonces a ir al romance del enamorado de la muerte. Profe, yo me tengo que retirar un poco más temprano ahí, ¿sabes? ¿Cómo? Que me voy a retirar ahora. Bueno, como quiera. Ya no habla el grupo. Bien, bien. ¿Lo viste? Sí. No. Bueno, profe, esa obra que vos me contás de una clase que tengo. O-R-A. Sí, O sin H. sí. ¿Y qué significa hora? Romance del enamorado de la muerte, entonces, como vimos ya, la estructura externa ya la vimos, es una tirada, ¿no? Es decir, una cantidad indefinida de versos octosílabos, que ya vimos que eran octosílabos porque en principio al dividir de esos 16 sílabas quedó de 8, y por eso la rima es asonantada en los versos pares. Lo primero que vamos a ver entonces es esa rima. Fíjense que tenemos. ¿Qué verso tengo que ver? ¿Qué palabra tengo que ver de los versos? La última. La última, ¿no? Entonces tenemos anoche, mía, vamos a poner todos, obviamente, si no vamos a pasar uno. Amor,
Acá, ¿cuál es la última vocal acentuada? IA. La I, ¿no es cierto? I. Entonces tengo que buscarla a partir de ahí. I, A, ¿no? Porque justamente hay un hiato ahí. A partir de esta, tengo que buscar T, I, A. ¿Cuál es la última vocal acentuada? La I de vuelta a partir de acá. Y fría, lo mismo, ¿no? Fría, ¿está? A partir de la I, ¿está? Y vemos entonces que tiene una asonancia IA en los versos pares, ¿está? Y sigue así todo el poema, esa resonancia IA, ¿está? A lo largo de todo el romance, ¿está? Bien, es un título emblemático porque se refiere al amor y la muerte, que son los temas centrales tratados en el romance. Bien. Vamos a ver cómo empieza. Nosotros recuerdan que los poemas, en este caso el romance, se divide en momento, ¿no? El momento es cada una de las instancias psíquicas en las que se divide para su mejor estudio. Es la división interna dentro de la composición lírica. ¿Puede repetir eso último? Es la división interna dentro de la composición lírica. La primera parte comienza con ¿qué cosa? Con el sueño, ¿no es cierto? Es decir que tenemos esa primera parte, lo nombramos entonces el sueño, ¿tá? Primer momento. El sueño que justamente marca un comienzo abrupto. ¿Por qué? Porque no se nos dice una historia previa, no se nos dice. Exacto. No se presenta, bueno, un sueño soñaba. ¿Quién soñaba? ¿Cómo se llama? ¿Con quién soñaba? Sino que vamos descubriendo. Entonces, por eso se llama comienzo abrupto. Entonces, omite contar una historia previa, ¿sí? Un sueño soñaba anoche. Ahí entonces tenemos la referencia a qué persona gramatical cuando se soñaba. ¿Cómo tercera? Un sueño soñaba yo, ¿no? Podría ser tercera, pero es primera persona del singular. ¿Qué tiempo y qué modo? Pretérito
imperfecto del modo indicativo. ¿Tá? Modo indicativo que marca una duración en el pasado. Y acá tenemos además sueño, soñaba, soñito. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos una aliteración de la S que justamente da esa sensación justamente de sueño, de silencio. ¿Tá? Aliteración, recuerdan que es la reiteración de sonidos con fines estéticos. En este caso, sueño, soñaba, soñito. ¿Ah? Vieron que tenemos sueño, soñito, que sería el diminutivo. Acá tenemos dos, que en el punto de vista gramatical. Sueño y soñito, que son desde el punto de vista gramatical. Sustantivos. ¿Tá? Y después 2 veces soñaba. ¿Tá? Que justamente generan esa reiteración del sueño continuado. Esa primera persona del singular que marca este verbo, ¿quién sería? El yo lírico. ¿Y quién sería el yo lírico? El yo lírico es la primera persona del singular que se manifiesta en la página. El yo lírico es la primera persona del singular que se manifiesta en la página. Vieron que desde el principio hay un tono muy destacado, soñito del alma mía, ¿no? Ese diminutivo que enlaza ese sueño con el alma. Así que hay un comienzo onírico, es decir, un comienzo en el sueño, y algo muy sentido porque habla del alma mía, ¿cierto? Vieron entonces que los personajes protagónicos quedan en la indefinición. En este caso, o son realmente desconocidos. ¿Tá? No hay presentación alguna, pues el poeta busca referirse a una situación concreta olvidando u omitiendo deliberadamente el contarnos una historia de manera coherente. En esta primera parte es el propio enamorado quien narra, y las palabras iniciales han de ser póstumas, es decir, las últimas antes de su muerte. Pues el enamorado recuerda haber soñado anoche y tenía que morir a la hora exacta después de haber despertado.
seguramente para que se sienta la lejanía que nos separa de esta voz, dice Albistur, el poeta elabora su paciente aliteración de la S. Sí, seguramente para que se sienta la lejanía que nos separa de esta voz, el poeta elabora su paciente aliteración de la S y elige desde luego sonidos sibilantes, un susurro apenas. Es el propio enamorado el que está contando su sueño. Vieron entonces que está ese sustantivo sueño y ese soñito sufijo en diminutivo, ¿ya? Y justamente esa reiteración de la S. ¿Con quién soñaba? Dice, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Es decir, que ese sueño, en primera instancia, parece no tener ningún inconveniente, porque sueña con quién. Con su amada. ¿Por qué se dice mis amores y no mi amor? No. Soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Porque, por ejemplo, ¿no vieron que, bueno, ahora no se dice, pero en los libros lo pueden encontrar, mal de amores? No se dice mal de amor, se dice mal de amores. Hoy no sé si alguien lo dice todavía, pero sí que se decía antes, y lo pueden encontrar en los libros, ¿no? Es decir, con mis amores quiere decir que con la amada. ¿Y cómo la tiene? La tiene en sus brazos, es decir que en ese sueño está la unión de los enamorados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama esa expresión de mis amores? ¿Tiene algún nombre? No, simplemente en general se dice amores, mal de amores, ¿no? Soñaba con mis amores, en un sentido plural, aunque se refiere a una sola, ¿no? Obviamente. Que en mis brazos los tenía. Vi entrar, señora tan blanca, es decir, ese sueño comienza en esa unidad con la amada. ¿Qué pasa? Vi entrar, señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Qué hay allí? Una metáfora. No en este caso, Muy más que una comparación. Ahí está, ¿de qué tipo? Cualitativa. Ahí está, ¿por qué? Porque dice que es blanca, o sea, describe, en realidad está describiendo una cualidad de la mujer. Ahí está, ¿no? Vi entrar. Acá que tenemos. Muy más que la nieve fría. ¿Qué tenemos ahí? Gente dramática, sí, pero acá, en esto que yo perífrasis verbal, ¿de qué tipo?
tenemos el verbo en ¿qué pretérito? Perfecto simple, del modo indicativo. Y el verbo en infinitivo. Ahí está, más el verbo en infinitivo. Vi entrar. Pero que eso marca, entonces, esta perífrasis es ese entrar fue en el pasado, ¿no es cierto? Acá tenía algo sobre perífrasis. El verbo más el auxiliar en infinitivo tienen un sentido general de acción dirigida al futuro. Esta dirección se mide desde el tiempo, desde el verbo auxiliar y no desde el momento presente del que habla. ¿No? En este caso iba a salir, ¿no es cierto? Vi entrar, perdón, había un ejemplo ahí de iba a salir y vi entrar. Señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Tá? Es decir, que ¿qué pasó con ese sueño? ¿Se? Estaba con sus amores, pero ¿qué pasó? Entró. Fue interrumpido por esa señora. Ahí está. Entró esa señora tan blanca, muy más que la nieve fría, o sea que era más blanca que, y acá entonces tenemos el adverbio que refuerza, muy más que la nieve fría. Y fíjense que acá en nieve fría hay un pleonasmo. Pleonasmo, recuerdan que era cuando había una reiteración, porque la nieve, ¿cómo es? La nieve fría. Tiene por cualidad ser fría. Entonces, pleonasmo es cuando hay una reiteración de elementos innecesarios para su completa concepción. Que creo que lo habíamos visto en el sí, subo, arriba, abajo, abajo, Sí. ¿no? Es decir, es innecesario decir nieve fría. Claro, lo que dice que la nieve fría también es que aparte de tener la sensación de la vista, de que era muy blanca, también transmitía una sensación de temperatura, porque aparte es la muerte, entonces la muerte siempre se considera como algo frío. Exacto, ¿no? Muy bien. Y además refuerza esa comparación cuantitativa de superioridad, ¿tá? Muy más que la nieve fría, es más blanca que la nieve fría, ¿no? Es una comparativa de superioridad que justamente esta señora se compara entonces, esta señora con la nieve, ¿no? El elemento real sería la señora, elemento real, y se está comparando su blancura con la nieve fría, ¿no? Elemento figurado. ¿Qué quiere decir? Que es más blanca que la propia nieve, ¿no es cierto?
que, como dice la compañera, condice el hecho de que es la muerte. ¿Está? Es decir, que ese primer espacio onírico del sueño, de lo íntimo, de la tranquilidad, es interrumpido por la presencia de esta señora. Y ahí no se sabe qué pasó, es decir, si esta señora, el que piensa que es, porque le dice, ¿por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado? Piensa que es un amor que pasado de él. Ahí está, piensa que es el amor Claro. con el cual estaba soñando. Claro. ¿Está? Es decir, que él piensa que es el amor, y lo significativo de los romances es que hay un diálogo, ¿no? En este caso hay un diálogo con esta señora tan blanca, que en realidad él piensa que es el amor, y piensa como que él se hubiese despertado de ese sueño, ¿no? Entonces esta es la entrada de la muerte, ¿está? La entrada de la muerte. ¿Está? ¿Cómo has entrado? ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado a mi vida? Sí, pero la muerte le responde, es decir, que son preguntas que entre ellas son iguales, es decir, hay un paralelismo entre ellas, ¿está? Hay un paralelismo porque en definitiva dicen lo mismo, así que son dos preguntas que en definitiva dicen lo mismo, ¿está? Así que son... La idea de confusión porque no termina, al preguntarse dos veces cómo ha entrado, se sigue preguntando si sigue dentro del sueño o hasta la vigilia. Ahí está, y es la duda que queda a él y que nos queda a nosotros. No sabemos si esta presencia es aparte del sueño o dentro del sueño, muy bien, ¿no? Entonces, Y él sigue, además él sigue pensando que es su amor, porque le dice amor, le dice mi vida, no. ahí está, así que tenemos el sueño, la entrada de la muerte, lo que son los aspectos, ¿no? Sueño, entrada de la muerte, que no se sabe si quién es o no, y luego tenemos el diálogo. Y acá les decía que hay un paralelismo entre esos dos enunciados interrogativos. El paralelismo consiste en el ordenamiento de ideas en cláusulas dispuestas con cierta simetría y determinado ritmo, ¿Ordenamiento de ideas sin cláusulas? dispuestas con cierta simetría y determinado determinado ritmo. Se basa en la repetición de determinadas estructuras
semánticas y sintácticas. En este caso es un paralelismo sinonímico, ¿tá? Porque las dos están diciendo lo mismo, ¿no? Que por dónde has entrado, ¿no? Y cómo has entrado. El paralelismo puede ser de tres típicos. Sinonímico es cuando dicen lo mismo, como en este caso, con otras palabras. Después tenemos el antitético cuando dicen lo opuesto. Y el sintético cuando el segundo refuerza y aumenta lo que se dijo en el primero. El sintético es cuando aumenta lo que dice el primer enunciado. De alguna manera no sería también más sintético que sinonímico al referirse en la segunda pregunta como medida, como dándole todavía más importancia a la figura de la enamorada para él. Sí, pero se pueden perfectamente poner como sinónimos amor y mi vida. Y por dónde has entrado y cómo has entrado es lo mismo. Yo diría que es sinonímico. ¿Tá? Y después una aseveración, como tú decías, de lo que todo está cerrado. Es decir, ¿por dónde entró si está todo cerrado? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. Allí, ¿qué hay? Las puertas están cerradas. Ventanas y celosías, ¿qué? Las puertas están cerradas. Ventanas y celosías. ¿Cómo sería el orden correcto de este enunciado? Si estuviéramos en gramática. Puertas, ventanas y celosías. Ahí está, las puertas, ventanas y celosías están cerradas. ¿Cómo se llama este recurso? Que altera el orden lógico, sujeto, verbo y complemento. No estoy ni siquiera viendo. Un hipérbato. Hipérbato justamente es un recurso de construcción Ahora me acordé. que consiste en la alteración del orden lógico, sujeto, verbo y complementos. ¿Tá? En este caso sería, como dijo la compañera, las puertas, ventanas y celosías están cerradas, pero lógico. A la hora de la versificación no quedaría y justamente es que realiza por un efecto también estético, ¿no? Queda mucho mejor así que si dijera el orden lógico habitual. No soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Fíjense que cómo se presenta acá la muerte. Personificada, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la personificación? Ahí está, ¿no? Es decir, acá entonces la muerte está personificada, esa muerte está con mayúscula, ¿sí? Y entonces le da características
humanas, y no solo características humanas, sino además que acá hablan, ¿no? Es decir, es tanto la prosopopeya como le da también el habla. Y le da también como la entidad, digamos. Ahí Le está. da lugar en el poema. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué decís esto? Porque está en mayúscula muerte. Ahí está, ¿no? Le da esa cualidad de tener esa voz también, ¿no? Y como, fíjense, le dicen, no soy el amor amante. Fíjense que ahí cómo se muestra la muerte. Y le está diciendo amante al personaje, digamos, Sí. personaje principal. O sea, en realidad no se está mostrando como hostil. No, pero a la vez, fíjate que no dice, no lo engaña. Ella le podría haber engañado, dicho. Sin embargo, es totalmente sincera. Y además es significativo que diga la muerte que Dios te envía, ¿no? No se la envía, digamos, Satán o no, se la envía Dios, ¿no es cierto? Es como el ángel de la muerte de la mensajera. Ahí está, ¿no? Es justamente le está avisando antes de que suceda, ¿no? Así que esta muerte entonces es una enviada de Dios, eso es significativo, es decir, está obedeciendo los dictámenes de Dios, no está actuando por sí sola. Al nombrar a Dios está nombrando el nombre sagrado del Dios supremo, creador del universo. Y tenemos entonces la prosopopeya, que es la figura de la muerte, y además esa personificación porque además habla. La muerte se muestra como inflexible, como un designio al cual hay que obedecer, ¿no? Es decir, la muerte que Dios te envía, ¿no? Fíjense entonces que por una parte está la sinceridad, no soy el amor amante. Fíjense que ahí no importa quién es él, sino qué es lo que importa. El mensaje que le deja. Ahí está, y su cualidad de amante, ¿no? De ser un enamorado. La muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día, ¿no? Acá tenemos entonces sí. Déjame vivir un día. ¿Tá? ¿Qué tenemos acá en este déjame? Que también es otra perífrasis con el infinitivo, ¿no? Pero ese déjame, ¿cómo está? En imperativo. En imperativo, este es el modo imperativo. Y esta partecita acá, ¿cómo se llamaba? Déjame tú. ¿Cómo? Pronombre clínico. Que ya lo habíamos visto en el Neocid. ¿Tá? Y que era el pronombre unido al verbo, ¿tá? En este caso para darle más fuerza. Déjame a mí, ¿no? Primera persona del singular. ¿Tá? Y ahí también tendrían que poner lo correspondiente al modo imperativo. Recuerdan que ya habíamos dado con el SID, que el modo imperativo lo dimos con el SID, ¿no? ¿O no? No recuerdo. El modo imperativo es un modo
con una fuerte carga apelativa. ¿Recuerdan ahora? Sí. Que en general se tiende, sí lo vimos, que en general se tiende a hacer lo que la primera persona pide. Por eso es la carga apelativa, es decir, la carga de que la segunda persona realice realmente lo que le está pidiendo, ¿no? En este caso, el modo imperativo está siendo, como dijo por ahí la compañera, una súplica, ¿no? Que además tenemos esta palabra que es una interjección, ¿tá? Y la llama de tan rigurosa. ¿Por qué rigurosa? Por las palabras que ella dijo, ¿no? Por las palabras que ella dijo, ¿no? ¿Tá? Entonces, tan rigurosa por las palabras que acaba de decir, que la había enviado Dios, ¿no? Déjame vivir un día. ¿Tá? Entonces, ¿qué le pide para vivir? Por lo menos, Le pide más tiempo, pero tampoco algo exagerado. ahí está, ¿no? Le pide nada más que un día, que en realidad es poco tiempo, ¿no es cierto? Y ella enseguida responde, y además tenemos el enunciado exclamativo, ¿no? Ahí entonces es un ruego, un pedido, que indica qué sentimiento de parte de él. Desesperación, angustia, lo perentorio de la vida, la sorpresa que está allí implícita, el pedido. Fíjense que rigurosa es inflexible, que nada le hace cambiar. Tenemos la interjección hay y el vocativo muerte, ¿no es cierto? Y ese pedido está en un tono exhortativo,